muchoscomojesús.com, compartiendo enseñanza de las Escrituras para la edificación de los santos del Altísimo. Obsérvelo todo, retenga lo bueno. Basados en el título de este video, probablemente habrá muchos por curiosidad. Y estoy convencido que al final este video y esta información que voy a proveer aquí no es para todos, sino para aquellos que no se conforman con lo que dicen los noticieros impíos y mentirosos cada día, o los cristianos que basan en esas mentiras su posición en cuanto al pueblo de Israel. Los que han visto los últimos 3 videos saben que mi apoyo por el pueblo de Israel es 100%, porque mi base cristiana como rama injertada tiene su raíz en la savia que proviene del árbol natural que es Israel. Pero debemos considerar varias cosas y entre ellos están las cosas que enseñé en los últimos 3 videos anteriores. Entre esas cosas tenemos, hermano, y eso ya lo vimos, solo un pequeño repaso para aquellos que no lo han visto y que están viendo este video. Hay un sionismo falso, esa es una de las cosas que ya vimos, y hay un sionismo bíblico, son 2 cosas diferentes. El sionismo falso es político, es carnal, es nacionalista fanático, que mata a sus oponentes en el nombre de Dios. Un sionismo que no espera en el calendario de Yahweh, el Dios verdadero de Israel, creador de los cielos y la tierra, sino que es un sionismo que tiene su propia agenda política y planes de exterminio de todo aquel que se oponga. En un momento veremos acerca del sionismo verdadero, que conoce las Escrituras y que espera los eventos de su restauración plena, basados no en un calendario humano, político, secular, sino en el calendario de Dios y sus propósitos eternos. Otra cosa que vimos en los videos anteriores es que, según las Escrituras, existe lo que el apóstol Pablo llamó el remanente de Israel. Este remanente está entre los judíos de la nación de Israel y también en las naciones donde hay israelitas, pero ellos en sus corazones no apoyan el sionismo falso que atropella a cualquiera que se oponga. Este remanente bíblico del cual estoy hablando es aquel del que el profeta Isaías y el apóstol Pablo profetizan diciendo: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Fíjese bien, hermano, lo vuelvo a leer. Si fuere el número de los hijos de Israel, de la gran multitud de los hijos de Israel, fíjese bien, si fueran como la arena del mar, como lo es hoy, ¿cuántos van a ser salvos? Todos van a ser salvos. No, hermano, fíjese bien, dice ahí, tan solo el remanente será salvo. O sea, son judíos creyentes en Yeshua. Los que van a ser salvos son judíos creyentes en Yeshua HaMashiach, en Jesús. En otras palabras, toda la multitud de israelitas sin Jesús se perderán. No son salvos, sino solo el remanente será salvo, dice el profeta Isaías y dice el apóstol Pablo, y está registrado en la Biblia. Otra cosa que vimos, que tanto los judíos descendientes de Abraham, fíjese bien, hijos de padre y madre judíos, o israelitas observantes de la Torá, registrados como nación hoy, como todo aquel que procura hacerse judío. Fíjense bien, los judíos israelitas y los que procuran hacerse judíos. Todos aquellos que profesan ser noajidas. Ya expliqué yo qué son noajidas en los videos anteriores. También todos aquellos que son de las raíces hebreas, pero que rechazan a Yeshua HaMashiach. Hay gente de las raíces hebreas que rechaza a Jesús y que son observantes de la Torá, pero sin Jesús. Según los escritos del apóstol Pablo, no son
hijos de Dios. Porque dice, mira, ahí está en pantalla Romanos 9 del 6 al 8. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Ahí voy otra vez, hermano, fíjese bien, los israelitas, todo aquel que no ha nacido de nuevo, no los que son hijos según la carne, descendientes de Abraham. No, los que son hijos según la carne, ¿son qué? Son hijos de Dios, hermano. Sino los que son hijos según la promesa en Isaac, son contados como descendientes. Los cristianos ignoran por ceguera espiritual que el espíritu de engaño del jinete del caballo blanco del sello 1, que ya estudiamos, que les miente, ese espíritu de engaño le miente a los cristianos el apoyo que ellos dan a los hijos carnales de la descendencia de Abraham hoy, o sea, al Israel de hoy. El apoyo que dan los cristianos a ellos, a los cuales el apóstol Pablo los llama no hijos de Dios, porque no son descendientes de Abraham en Isaac por la fe en Yeshua HaMashiach, y por lo tanto, según expliqué en los 3 videos anteriores, ellos no son parte del remanente bíblico de Israel. Piénsalo, hermano. Fíjese bien lo que dice la Biblia. Fíjese bien lo que el apóstol Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo en este pasaje que acabamos de leer y que está registrado en la Biblia. Pablo dice que no son hijos de Dios los descendientes de Abraham según la carne. Si Pablo dice que no son hijos de Dios y por ende no son parte del remanente de Israel según este apóstol, piénselo, hermano. Si los escritos apostólicos de Pablo dicen que los descendientes de Abraham según la carne o según lo exterior no son hijos de Dios, la pregunta para los cristianos que me están escuchando es: si estos israelitas nacidos por la carne y descendientes de Abraham no son hijos de Dios, entonces ¿de quién son hijos, hermano? ¿De quién son hijos los israelitas de hoy que usted ve en las noticias todos los días, los del gobierno, los políticos, los carnales, los seculares? ¿De quién son hijos, hermano? Contésteme. Contéstese a sí mismo y sálgase de engaño. Si el Israel de hoy, que son tan numerosos como la arena del mar y que está anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, profeta Isaías, y por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, si ellos dicen que si fueren como la arena del mar tan solo el remanente será salvo, si ellos, en el sentido más radical de las Escrituras, no son hijos de Dios, sino que son hijos del diablo, hermano, la pregunta a los cristianos es: ¿por qué está usted apoyando a los hijos del diablo, hermano? Contésteme otra pregunta. Si el ejército humano y carnal de los que no son hijos de Dios según la Biblia y según el apóstol Pablo están matando indiscriminadamente a civiles indefensos por miles y miles, hermano, ¿por qué usted como cristiano va a estar orando por los soldados de ese ejército que exterminan a otro pueblo para que Dios los bendiga, para que Dios los proteja, para que Dios les dé más fuerzas? ¿Para qué les va a dar más fuerza? Para seguir acabando con las vidas de gente indefensa que no tiene nada que ver con la guerra, hermano. Eso no hace ningún sentido y viola la moralidad más profunda del corazón de Dios. Eso no es cristiano, hermano. Quiero que mire este pasaje en Romanos capítulo 9 y verso 23. Comienzo a leer.
y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Verso 24. Fíjese bien, a quiénes son los que él preparó para gloria, los va a decir en el verso 24. A los cuales también ha llamado. Ahorita vamos a ver de qué llamado está hablando. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos. Fíjese bien, hermano. Hay un llamado no solo a los judíos, sino que sigue diciendo, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de quienes, de los gentiles. Como dice en el verso 25, como también en Oseas, fíjese bien, dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada. ¿Y cuál es el contexto? Los gentiles. Está llamando pueblo mío a los gentiles. Por supuesto, nosotros sabemos los que vienen a Yeshua HaMashiach, los que tienen a Jesús en su corazón, por así decirlo. Entonces dice que ellos son llamados pueblo mío, y ellos no eran pueblo, pero vinieron a ser pueblo el día que ellos nacieron de nuevo. Y a la no amada, termina diciendo el verso 25, amada. Verso 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Verso 27. Fíjese bien, hermano, refiriéndose a Israel. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Fíjese bien, hermano. Es como hoy hay millares y millares, millones y millones de judíos en todo el mundo. Pero Pablo está diciendo aquí, y también está citando a Isaías, lo que quiere decir que también Isaías recibió esta misma revelación. Leo el verso 27 otra vez, que ahí está en pantalla. También Isaías clama tocante a Israel. Fíjese bien, clama tocante a quién, de quién va a hablar, porque en el verso anterior se está hablando de los gentiles y de los judíos, pero el verso 27 específicamente está diciendo, también Isaías clama tocante a quién, a los gentiles, no, tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo ¿quiénes serán salvos? Dice ahí. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Dice que aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Habla de un remanente salvo. Y como yo ya expliqué en los videos anteriores, hay un remanente de Israel que está también mencionado en este libro de Romanos, que también ya vimos en 3 videos explicados acerca de esto. Y aquellos que han oído los videos van a entender, hay un remanente de Israel que no es el Israel presente, fíjese bien, que no es la nación de Israel en el Medio Oriente que está causando el genocidio de los palestinos, que no es el Israel que está bombardeando Irán, que está bombardeando Siria, que está buscando pleito con Irak. No es ese Israel. Fíjense bien, ellos no son el remanente. Entonces, ¿por qué los cristianos van a estar apoyando a los que no van a ser salvos? Porque dice aquí, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar. O sea, el pueblo de Israel, el Israel político que está ahorita en el Medio Oriente. ¿Por qué va a estar el pueblo de Dios apoyando al Israel carnal, al Israel natural, al Israel que es como la arena del mar, si tan solo el remanente va a ser salvo? ¿Por qué no gasta mejor sus energías en apoyar en oración y en su corazón por ahora? Porque están allí entre ellos, pero no son parte y están en contra del sionismo malévolo que vino por medio del espíritu de engaño del sello 1. Fíjese bien, hermano. Dice que tan solo el remanente de Israel será salvo. Y mi llamado a los cristianos es,
¿Por qué va a estar apoyando usted a los que no van a ser salvos, hermano? Eso no hace ningún sentido. Ahora regresémonos porque yo dije que iba a mencionar con respecto al llamado. En el verso 24, Romanos 9:24 dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora, fíjese bien, hay un llamado de lo que Pablo está hablando, de esta elección de que Pablo está hablando de elección porque está mencionando a Esaú y Jacob en los versos anteriores. Hay una elección y dice que Dios ha llamado tanto de los judíos como de los gentiles, pero los ha llamado ¿a qué? Bueno, ahí está, vamos a Romanos capítulo 8 y dice en el verso 28, muy conocido, ahí está en pantalla, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Fíjese bien, hermano, ya estudiamos de esto en otros videos anteriores. Esto es, o sea, todo lo que acaba de decir, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien, no es a todos, hermano. No es a todo el mundo, cristiano solo por ser cristiano y todo lo que le va a salir bien, le va a salir bien. Todo lo que anda mal le va a salir bien. Todo le va a ayudar a bien a todos los cristianos. No dice eso, hermano. Dice que, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero fíjese bien, esto es, fíjese bien, esto es, o sea, esto que acabo de decir de que todas las cosas les van a ayudar a bien, es a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, son llamados. Estamos viendo allá de que hay un llamado para gentiles y para judíos en el verso 24 del capítulo 9. Ahora aquí en el verso 29 del capítulo 8 vemos nosotros cuál es ese llamado. Al final del 28 voy a leer a los que conforme a su propósito. Hay un propósito divino. Ese propósito son llamados, dice, tanto gentiles como judíos, como ya vimos. Verso 29, ¿llamados a qué? Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Ahí dice, hermano. ¿Para qué los predestinó? Para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. En otras palabras, ser como Jesús. Por eso se llama así este ministerio, muchos como Jesús. Para ser hechos conformes a la imagen de Yeshua HaMashiach, a la imagen de Jesús, para que Él sea, fíjese bien lo que dice, el primogénito. No dice el unigénito, así como en Juan 3:16. Dice el primogénito. ¿Qué quiere decir? Que es el primero engendrado entre muchos hermanos. Ahí lo dice, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Jesús va a ser el primogénito, el primero de muchos como Él. Es lo que está diciendo, hermano. Entonces, lo que yo estoy diciendo con respecto a este asunto de Israel es lo siguiente. Hay judíos, según el verso 24 que leímos en el capítulo 9, que han sido llamados no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y como vemos aquí en el verso 29 del capítulo 8, fueron llamados a la imagen del Hijo. Ahora, el Israel de hoy, hermano, el Israel político, ese Israel sionista que está hoy, hermano, secular, ese Sion que ellos están promoviendo, no es para llegar a ser conforme al Hijo. Fíjese bien, no es para llegar a ser conformes a la imagen del Hijo. De hecho, hermano, el Israel de hoy rechaza blatantemente a Yeshua HaMashiach, rechazan a Jesús como el Mesías. Hermano, con solo eso, los cristianos no deberían estar apoyando a nadie que rechace a Jesús como el Mesías. Ya compartí yo de que debemos aprender a orar con discernimiento y con entendimiento. Las Escrituras dicen que hay un remanente de Israel y por ese remanente es por el cual nosotros como cristianos debemos estar orando el día de hoy. Ellos no se han manifestado porque en el calendario de Dios está que ellos serán manifestados por medio de los 144,000 de los hijos de Israel. Entonces, en el calendario de Dios,
El período de hoy es el período de los gentiles y nosotros tenemos que entender eso. El calendario de hoy es el tiempo de los gentiles, no es el tiempo de los judíos todavía. Y ahorita voy a hablar un poco con respecto a que cuando Ben Gurión, que fue el que decidió declarar a Israel como Estado y que fue aprobado por las Naciones Unidas, no fue las Naciones Unidas quien dictaminó que fueran un Estado, sino que fue Ben Gurión y luego las Naciones Unidas apoyaron esa decisión. Mire, hermano, yo no soy un politólogo y puede ser que algunos de esos detalles no sean tan exactos, pero yo tengo desconfianza, hermano. Mire, el documento en el que se basó Ben Gurión para declarar la independencia de Israel, mire ahí arriba, ahí lo estoy poniendo en pantalla, mire arriba, hermano. ¿A quién está dirigido eso? A una de las familias más oscuras, Illuminati, que son dueños de todos los bancos y de todas las corporaciones del mundo entero, hermano. Los Rothschild. Otra cosa, en las Naciones Unidas, ¿quién cree usted que es el dueño del terreno donde se encuentran las Naciones Unidas? La familia Rockefeller. Mire lo que dijo él, ahí está apareciendo en pantalla. Ese es el señor Rockefeller, que ya murió, pero su familia siguen teniendo la hegemonía y siguen teniendo el control. Dice él, y es la misma filosofía de los Illuminati, todo lo que necesitamos es una crisis mayor y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Eso lo dijo él hablando en las Naciones Unidas en septiembre 14 de 1994. Así que, hermano, no me voy a meter en tantos detalles, pero lo que sí le puedo decir, yo quizás no sea un politólogo, pero sí le voy a decir que tengo discernimiento en mi corazón, hermano. Y eso no es de Dios. Eso no proviene del Estado de Israel y su origen. De este Estado que está ahorita, de este sionismo moderno, político y secular. No proviene de Dios. Y nosotros como cristianos no debemos apoyar eso. Para que usted trate de comprender un poco al pueblo palestino, le voy a dar un ejemplo. Vamos a usar a Guatemala. Guatemala ha sido un país que siempre ha apoyado a Israel. Hermanos guatemaltecos, déjenme decirles algo. Cuando se estaba decidiendo en dónde se daría un terreno o una tierra para que regresaran los israelitas, se pensó en Argentina, se pensó en Uganda, pero por fin se decidió en Palestina. Ahora, cuando se estaba pensando en qué lugar enviar o definir una tierra, póngase a pensar, hermanos, que hubieran escogido el territorio de Guatemala para convertirlo en Israel y que ahí fueran asentadas todas las personas para que regresen a la tierra prometida, por así decirlo. Yo estoy seguro de que muchos creyentes han de estar, oh, gloria a Dios, sí, nosotros quisiéramos recibir aquí a los israelitas, pero espérese un poquito, hermano. Escuche bien lo que voy a decir. La condición para los guatemaltecos para recibir a Israel y que se convierta en una tierra es que se les dan 48 horas para que todo guatemalteco abandone su casa, abandone sus ranchos, abandone sus negocios, abandone sus carros y salga del país, porque ese país ya no es suyo, usted ya no pertenece ahí. Yo me pregunto, todos los hermanos guatemaltecos que apoyan a Israel, ¿qué harían ustedes si les quita su tierra? Si las Naciones Unidas ordena que les sea quitada su tierra para dársela a los israelitas o dársela a cualquier otro país, ¿qué harían ustedes, hermanos guatemaltecos? Yo estoy seguro que muchos se levantarían en armas para defender lo que ha sido suyo por muchísimo tiempo. Le estoy dando este ejemplo para que usted trate de pensar y ponerse en los zapatos de los palestinos por un momento, hermano. Vienen y lo van a sacar de su tierra de la noche a la mañana, así como entró el ejército de Gran Bretaña en Palestina, hermano, y empezaron en 1948. Desde antes ha habido muchas
van y vienen de guerras ahí, hermano. Pero hubo un tiempo en que eso fue bastante fuerte, en 1948, cuando el ejército de Gran Bretaña entró, hermano, allí. Y empezaron a sacar a la gente de sus casas, de sus ranchos, de sus propiedades, de sus negocios, porque venían los judíos y les iban a entregar a ellos su casa. ¿Qué haría usted, hermano? Esto solo es para ilustrar un poco. Y viene usted y se rebela, y usted dice que no está de acuerdo. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo llaman antisemita, usted, hermano. Lo llaman guerrillero. Lo llaman alguien que es anti-Sion. ¿Comprende usted lo que estoy tratando de ilustrar? Pero lo que quiero decir es lo siguiente, hermano. En el calendario de Dios no tocaba el tiempo todavía para que Israel fuese formado. Ese fue un esfuerzo carnal y sigue siendo un esfuerzo carnal que nosotros como cristianos no debemos apoyar. Nosotros debemos orar porque entre ellos hay gente que ya reconoció a Yeshua HaMashiach. O sea, hay israelitas de padre y madre, israelitas naturales que han nacido de nuevo en Yeshua HaMashiach, y eso los hace que ellos sean descendientes de Abraham por medio de Isaac en la fe en el Mesías, que es Yeshua HaMashiach. El remanente de Israel está entre ellos hoy, pero ellos son creyentes que están siendo preparados, creyentes en Yeshua HaMashiach que son judíos, que están siendo preparados y que de ellos Dios va a escoger 144,000 para que después del juicio de las 7 copas que viene y que sea limpiado los impíos de este mundo, toda la tierra que le pertenezca a Israel será dada a estos 144,000 para establecer Sion verdadero en la tierra, hermano. El Sion verdadero, no este Sion que asesina a todos los que se oponen a ellos y que están dando un mal testimonio al mundo del Dios que ellos dicen tener. Así que quede en sus corazones esto. Hay un llamado a judíos y no judíos, a gentiles, y dice, como leímos, de que si el número de los hijos de Israel es como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces, los cristianos no debemos apoyar a la arena del mar, a los israelitas que son como la arena del mar, sino que debemos apoyar al remanente que va a ser salvo. ¿Por qué va a estar apoyando usted a los que no van a ser salvos, hermano? Se van a perder. ¿Y por qué va a estar apoyando eso usted? El único apoyo que usted debe darles a ellos es sus oraciones para que ellos sean salvos. Pero no debemos apoyarlos ni políticamente y menos cuando ellos están practicando cosas que son una contradicción completa a la Torá. Y ya vimos también que el verdadero remanente de Israel y los llamados judíos delante de los ojos de Dios son aquellos que están buscando ser hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, leo en Romanos capítulo 9 y verso 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. En un ratito vamos a hablar un poquito más de eso y vamos a ir a ver qué nos dice el profeta Isaías en relación a la ejecución de sentencia sobre la tierra de parte de Dios. Pero sigamos leyendo. Verso 28, otra vez, ahí está en pantalla. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Verso 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, mire bien, ahí está hablando de descendencia de Abraham. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ¿a quiénes? A Israel. Si no hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Ya presenté en videos y ahí estoy poniendo en pantalla unos cortos de esos videos que demuestran que Israel hoy en Tel Aviv y en Jerusalén está como Sodoma y Gomorra. Así se cumple este verso, mi hermano. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, o sea, el remanente,
vendríamos a ser como Sodoma y Gomorra. Ya es Israel como Sodoma y Gomorra. Y lo que lo salva es el remanente. Por eso dice, mira, empezamos leyendo el versículo 28, leo el verso 27 otra vez, que dice: y también Isaías clama tocante a Israel. Fíjese bien, tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y como dice este verso 29, si no fuera por ese remanente, Israel sería totalmente como Sodoma y Gomorra hoy, hermano. Verso 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es por fe. Fíjese bien, hermano. Los gentiles no iban buscando la justicia, pero la alcanzaron por la fe, por supuesto, en Yeshua, en Jesús, como ya sabemos. Verso 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, fíjese bien, no la alcanzó, no alcanzó la justicia que Dios quiere. Israel iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Verso 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por la fe, fíjense, no por fe, sino por las obras de la Torá. Ellos creen que guardando las obras de la Torá, ellos alcanzan la justicia delante de Dios. Pero ahora que vino Yeshua HaMashiach, ya eso no funciona así. No pueden justificarse por obedecer la Torá, sino por la fe en Yeshua HaMashiach, como explica Pablo en este mismo libro de Romanos desde el principio. Verso 32, otra vez, ahí está en pantalla. ¿Por qué? Porque iban tras ella, o sea, tras la justicia, no por fe, sino por las obras de la Torá. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Fíjese bien, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo. ¿Quién es ese? Jesús. Y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Así que vemos claramente que no es por la observancia de la Torá, sino que es por la fe en Yeshua que está en Sión, y eso al que no cree en él le sirve, Jesús le está sirviendo de piedra de tropiezo. Aquí está diciendo específicamente que en Sión hay una piedra de tropiezo y roca de caída. O sea, Jesús le está sirviendo a los judíos hoy de piedra de tropiezo y roca que hace caer. Fíjese, hermano. Pero el que creyere en él, si algún judío cree en él, no será avergonzado, no va a tropezar, no va a caer. ¿Por qué? Porque está en Yeshua, y eso lo hace que sea parte del remanente de la descendencia de Abraham en Isaac por la fe en el Mesías. Ahora, el versículo 28 dice algo que nos va a llevar a Isaías y que quiero enfatizar en este momento. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Mire bien, hermano, eso nos lleva a Isaías. Vamos a Isaías. Y esto es bastante amplio, hermano. Ahí tengo yo el libro de Isaías con todas mis notas en muchoscomojesus.com. Para aquellos que quieren ver mis notas y las referencias que tengo allí, que le ayudarán a usted a entender más lo que estoy tratando de decir. Esto es un poco más profundo y más complejo. Y si hay gente que me está oyendo que no ha leído su Biblia, nunca ha leído Isaías, nunca ha relacionado las profecías del Antiguo con el Nuevo Testamento y tiene un montón de ideas de Apocalipsis que ni en cuenta, hermano, con una interpretación acertada, pues es un poco más difícil que comprendan las cosas que estoy diciendo. Pero bueno, no puedo esperar eso. Para aquellos que tienen oído, oigan. Aquellos que tienen entendimiento, que entiendan lo que trato de decir. En el libro de Isaías, básicamente, están dándoles una sentencia, porque el pecado de Israel y el pecado de Judá había llegado a límites increíbles, hermano. Entonces Dios había decretado un juicio contra ellos por medio de los asirios. Y eso sucedió cuando vino Nabucodonosor y barrió con Israel
destruyendo el templo de Salomón y todo la historia que usted ya conoce quizás. Pero voy a leer algunos versos que nos ayudan a entender de que no hay nada nuevo debajo del sol, hermano. Lo que ya fue en el pasado va a volver a ser ahora en el futuro. Nosotros somos parte, como dice en 1 Corintios capítulo 10. Lo voy a leer, hermano, voy a regresarme un poquito, disculpe, pero para tratar de entender por qué voy a leer Isaías y qué tiene que ver eso con nosotros. Mire lo que dice, hermano. No voy a leer todo porque no nos daría suficiente tiempo, pero a usted le recomiendo leer 1 Corintios capítulo 10, todo el capítulo, para que usted entienda lo que estoy tratando de transmitir. Pero en 1 Corintios 10, 6, mire lo que dice, hablando en relación a Israel. Y vamos a leer el 5 para que vea que está hablando de Israel, pero de los más de ellos, o sea, de los que salieron a Israel y que estaban en Egipto, no se agradó Dios. Fíjese bien, los que andaban en el desierto, Dios no se agradó de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Murieron todos los que salieron de Egipto y sabemos que solo entró Josué y Caleb. De todos los que salieron de Egipto, solo 2 entraron, Josué y Caleb. Verso 6, fíjese bien, hermano. Mas estas cosas, ¿cuáles cosas? Todas las cosas que le sucedieron en el desierto, todas las cosas de la historia de Israel, fíjese bien. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Fíjese bien, Pablo le está escribiendo a gentiles. Como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Me salto al versículo 11. Y estas cosas les acontecieron, o sea, le aconteció a Israel, la historia de Israel. Estas cosas les acontecieron como un ejemplo. Fíjese bien, hermano. Estas cosas le sucedieron al pueblo de Dios en el pasado como un ejemplo para el pueblo de Dios en el presente. Y dice, verso 11 otra vez, ahí está en pantalla. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Pero alguien dirá, no, pero eso no se está refiriendo. Bueno, sigamos leyendo, no se está refiriendo a nosotros. Siga leyendo, hermano. Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermano, hoy estamos más cerquita de eso que nunca. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermano? Fíjese bien. Pablo está diciendo aquí que las cosas que le sucedieron a Israel son un ejemplo para amonestarnos a nosotros, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. En otras palabras, la historia de Israel en cuanto a los asirios que vinieron a destruirlos y Nabucodonosor que destruyó el templo y se llevó presos a todo el mundo, incluyendo a Daniel y a Jeremías, hermano, profetas santos de Dios que andaban bien con Dios, se los llevó Nabucodonosor para Babilonia. En Isaías capítulo 10 y versículo 5 leo, ahí está en pantalla, oh Asiria, los asirios de quienes era Nabucodonosor el rey. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor. Fíjese bien, es una vara en la mano de Dios. Dice ahí, en su mano he puesto mi ira. O sea, los asirios, Nabucodonosor, mi siervo, como le dice 2 veces en el Antiguo Testamento a Nabucodonosor. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. O sea, la ira de Dios en contra de su propio pueblo Israel estaba manifestada por medio de un pueblo que iba a venir a invadirlos y que iba a atacarlos y que iba a acabar con ellos. Dios ordenó a este rey y este ejército que barrieran con su pueblo y que hicieran matanzas de israelitas, hermano. Fíjese bien. Y Pablo dice, ya lo leímos, que esas cosas sucedieron como un ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Verso 6, Isaías 10:6, ahí está en pantalla. Le mandaré contra una nación pérfida. Fíjense bien, voy a mandar a Asiria, voy a mandar a Nabucodonosor contra una nación pérfida. ¿Cuál es esa nación? Israel, una nación pérfida.
Pérfida quiere decir una nación traidora, una nación desleal. Y sobre el pueblo de mi ira, mire cómo le llama Dios mismo, le enviaré. O sea que la ira de Dios está contra su pueblo, hermano, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Mire, hermano, un juicio. Ahora, necesito hacer un paréntesis aquí porque no quiero darme a malentender. Mira, hermano, existen dos juicios. Hay un juicio de las 7 copas que es de la ira pura de Dios, que está destinado a eliminar, a erradicar, a quitar del planeta Tierra al pecador, al impío, que no quiere nada con Dios. Pero antes de ese juicio, fíjese bien, antes de las 7 copas, hay otro juicio, que ese juicio es contra la iglesia, que incluye el remanente de Israel, judíos que han nacido de nuevo en Yeshua HaMashiach, y que incluye a todos los cristianos verdaderos en este mundo. Entonces, el juicio que es registrado como el 5º sello no es para perdición de la iglesia, porque nosotros no hemos sido puestos para ira, sino para salvación. Pero eso no quiere decir que no nos van a limpiar. Necesitamos una buena planchada porque no somos una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero debemos comprender lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:17, que ahí lo pongo en pantalla. Porque es tiempo de que el juicio comience. Fíjese bien, divide el juicio en 2 partes. Primero, el juicio debe comenzar por la casa de Dios primero. Fíjese. Y después dice en dónde quedará el impío. O sea, Dios va a usar a un Nabucodonosor espiritual que es un imperio babilónico espiritual para emitir un juicio y perseguir a los cristianos y perseguir al remanente de Israel. Pero después de eso, según las mismas profecías de Isaías, Dios se va a volver contra aquellos que persiguieron a su pueblo y entonces va a ser el juicio de las 7 copas para quitar de la tierra a los pecadores. Y nosotros debemos comprender lo que es un juicio a su pueblo para limpieza, no para perdición, sino para limpieza, incluyendo el remanente de Israel y la iglesia en general en el mundo. Pero aparte de eso, es otro juicio que viene después a los pecadores para limpiar este mundo de ellos y que sea establecido el imperio o el reino de Dios en esta tierra. Ahora, hablando en cuanto al juicio del 5º sello para limpieza de la iglesia, no para perdición, un juicio de limpieza. Hablando en cuanto a eso, todos aquellos que están apoyando al Israel de hoy, que es un Israel político y secular, los cristianos que están equivocadamente, en lugar de estar apoyando el remanente de Israel, están apoyando a israelitas impíos, una nación que está como Sodoma y Gomorra, hermano. Los cristianos que están apoyando eso se van a ir de paso, se los va a llevar el río también, porque están fuera de la guía del Espíritu, apoyando algo que no es de Dios, algo que está sujeto al juicio de Dios, hermano, y que viene. Así que tenemos que nosotros estar entendidos de esto, hermano. Pero fíjese bien que después de que Dios envió juicio por medio de ejércitos y por medio de Nabucodonosor, fíjese bien en el verso 12 el recuento que hace Dios mismo con respecto a esto. Dice en Isaías 10:12 que está allí en pantalla. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado su obra en el monte de Sión y en Jerusalén. ¿Qué obra es esa, hermano? ¿Qué obra está haciendo el Señor? Está limpiando el monte de Sión, está limpiando Jerusalén, está limpiando a su pueblo, hermano. Eso también concuerda con lo que acabamos de ver, que primero el juicio comienza por casa y después Dios se dirigirá en contra del impío y del pecador de este mundo. Dice que entonces Dios se va a volver contra quien les hizo daño.
se va a volver contra aquellos que fueron su vara y su báculo en el furor de la ira de Yahweh en contra de la impiedad de su pueblo, hermano. Entonces dice que castigará, ahí está en pantalla, la mitad del verso 12, castigará el fruto de la soberbia del corazón de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Ahora, fíjese bien, hermano, la capital de Asiria era Babilonia. ¿Usted cree, hermano, que es casualidad que básicamente los últimos 3-4 capítulos del libro, hermano, del libro de Apocalipsis están dedicados a un sistema que se llama Babilonia, que va a ser juzgado por Dios, porque dice que ese sistema va a perseguir a su pueblo, no solo de entre los judíos, el remanente, pero también los cristianos verdaderos en todo el mundo serán perseguidos por un imperio de la bestia, hermano, que aparece en Apocalipsis capítulo 13 y en Daniel capítulo 7. ¿Usted cree que es casualidad que Dios va a castigar después de que ellos hayan perseguido a el remanente de Israel y a la iglesia verdadera, los cristianos verdaderos y entendidos de los propósitos de Dios, cristianos verdaderos, serán perseguidos por un sistema que es la bestia y que va a perseguir a Israel, también el remanente de Israel? Pero después de que ese sistema, hermano impío, haya perseguido, porque dice de que Dios le va a conceder vencer a los santos del Altísimo, fíjese bien, hermano. Pero, como dice aquí, pero acontecerá que después de que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión en Jerusalén, o sea, una limpieza que viene, hermano, Dios va a castigar el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria, va a castigar a Babilonia. 4 capítulos en Apocalipsis dedicados solo a eso, hermano. Una pequeña nota: ¿a quién cree usted que corresponde a Asiria en nuestro día? Los asirios en nuestros días. Irán, el país de Irán. No voy a decir más de esto, pero la profecía concuerda con eso. Ahora, en relación a Israel y el apoyo de los cristianos, después de que venga una persecución y el pueblo cristiano que está apoyando a este gobierno secular de 2024, un gobierno secular y político que está haciendo planes y que tiene agenda para acabar con todos aquellos que se le opongan, todos esos impíos van a ser juzgados, hermano, por una persecución global. Pero después de que esa persecución global haya servido para limpiar a Israel y para limpiar a la iglesia, que necesita, hermano, una buena sacudida, una buena planchada, después de que eso haya sucedido, Dios se va a volver en contra de aquellos que hicieron sufrir al remanente de Israel y que hicieron sufrir a los cristianos verdaderos. Ahora, quiero que mire algunos versículos conmigo ahí mismo en Isaías capítulo 10, voy a poner ahí el versículo 17. Dice: y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama que abraza y consuma en un día sus cardos y sus espinos. O sea, el juicio de Dios contra Asiria, contra Babilonia, dice que es una luz en Israel. Fíjese bien, hermano, que será por fuego. Y ese santo, dice que hay un santo que es llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. ¿Quién es ese? Vamos a leer en Lucas capítulo 2 y verso 28. Este es el profeta Simeón. Vamos a leer del 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, o sea, el profeta Simeón. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Es un testimonio al mundo. Fíjese bien. Verso 32, luz para revelación a los gentiles y luz para gloria de tu pueblo Israel. Fíjese bien, hermano. ¿Quién es esa luz? Jesús. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Y ahí lo estoy poniendo en pantalla otra vez en Isaías capítulo 10 y verso 17. Dice de que el juicio en contra de Asiria y
el imperio babilónico va a ser por medio de uno que aquí en Isaías 10:17 le está llamando la luz de Israel. Y allá en Lucas nos está diciendo que la luz de Israel y de los gentiles es Yeshua HaMashiach, es Jesús, por medio del profeta Simeón y también por los registros en el libro de Lucas. Ahora, hermano, fíjese bien, el juicio contra Asiria, contra Babilonia, va a ser por medio de la luz de Israel, que es Yeshua HaMashiach. O sea que eso no se ha cumplido, hermano. Eso es profético. Eso no sucedió así en la historia de Israel. En la historia de Israel, cuando nació Jesús, no hubo venganza en contra de Asiria y en contra de Babilonia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que eso es profético. Voy a tocar más de esto porque esto está incluido en el estudio del libro de Apocalipsis, pero vaya comprendiendo desde ahora cómo funciona esto, hermano. O sea que cuando Apocalipsis dice que viene un juicio en contra de aquellos que han perseguido a la iglesia y que han perseguido al remanente de Israel, fíjese bien, hermano, los nacidos de nuevo en Yeshua en Israel han sido perseguidos por ese imperio de la bestia. La luz de Israel, que es Yeshua, va a ser la manera en que va a haber juicio en contra de Babilonia. Fíjese bien, hermano. Pero qué linda es la escritura, hermano. Mire, ¿y cómo va a funcionar eso? ¿Cómo va a funcionar eso? Mire, el versículo 1 del capítulo 11 de Isaías. Es que, hermano, esto, como le digo, es muy profundo y tiene muchas cosas aquí en la profecía, pero vamos a leer, para tratar de entender un poco, vamos a leer en Isaías 11. Vamos a leer desde el 10:33. Dice así: He aquí el Señor Jehová de los ejércitos, fíjese bien, cuando venga el castigo en contra de Asiria y Nabucodonosor y en contra de Babilonia. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados y los altos serán humillados. Que eso tiene aplicación. Todos los gobiernos impíos que estén contra Israel y el remanente de Israel. Fíjese bien. Todos esos árboles serán cortados cuando venga el juicio de Yahweh Sebaot, Jehová de los ejércitos. Que ese nombre se usa cuando él esté enojado. Verso 34. Y cortará con hierro la espesura del bosque. Fíjese bien. Y el Líbano caerá con estruendo. Ahora, ¿cómo Dios va a ejecutar eso? Verso 1 del siguiente capítulo. ¿Cómo Dios va a juzgar a los asirios y a Babilonia? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Vino el imperio, persiguió al remanente de Israel, persiguió a la iglesia verdadera y quedó, hermano, el pueblo de Dios como un tronco cortado, hermano, como que ya murió. Pero de pronto, hermano, fíjese bien, de pronto, ese árbol que parece muerto, brota un pequeño vástago, una hojita empieza a salir. Por eso dice aquí que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y dice que ese tiene una unción de 7 espíritus que menciona en el verso 2 y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Y fíjese lo que dice: y le hará entender, diligente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Es un juicio, hermano. Viene esto que vienen aquí ungidos de el vástago que retoñará, que son ungidos, que ahorita voy a demostrar que son muchos, que es Jesús manifestado en muchos, y ahora en el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis de Yeshua HaMashiach son muchos como él, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Isaías 11:4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Va a defender a los mansos. Herirá la tierra con la vara de su boca
y con el espíritu de sus labios matará al impío. Hermano, ¿en dónde vemos nosotros a Jesús que con los labios o con la palabra que habla como espada de dos filos viene para matar al impío? Apocalipsis 19, hermano, ahí está. Eso concuerda perfectamente con esto. Así que hay muchas más cosas que decir con respecto a esto, pero le estoy dando un ejemplo de lo que eso va a ser. Entonces, cuando leemos en Romanos, volvamos a Romanos. Más adelante voy a hablar un poco más con respecto a esto de Isaías, pero cuando estamos en Romanos, en el capítulo 9 y el verso 28, que también vuelvo a poner en pantalla, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Fíjese bien, hermano. Fíjese bien. Ese juicio va a ser el juicio de las 7 copas, pero eso va a ser hablado. Esas 7 copas serán derramadas por aquellos que lleguen a ser como Jesús. Serán derramadas por aquellos que parte de ellos son los 144,000 que están en el monte de Sión y que vienen para apartar la impiedad de Jacob. Fíjese bien, hermano. Ahora, volviendo a la profecía de Isaías capítulo 11 para tener entendimiento con respecto a eso. Ahí está en pantalla, leo Isaías 11 a partir del versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo del juicio contra Asiria y contra la bestia que se vuelve contra el remanente de Israel y contra la iglesia verdadera de Yeshua en todo el globo. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, fíjese, que incluye gentiles y judíos, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada por las gentes. Hermano, eso no está cumplido ahorita. ¿Sabe lo que está provocando Israel? No está buscando que las gentes los busquen, sino que los busquen, pero los busquen para matarlos. Eso es lo que se está buscando Israel ahorita. Pero es un Israel secular, es un sionismo falso, es un Israel político, es un Israel impío. Y dice que en aquel tiempo la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Verso 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, fíjese bien, hermano, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Fíjese bien, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamad, y en todas las cosas del mar. ¿Qué quiere decir eso? Todos los que han sido esparcidos volverán. Verso 12. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel. Fíjese bien, hermano. Y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Eso no ha sido cumplido. Y ahorita el Israel de hoy, el Israel secular, el Israel político, el sionismo falso, está queriendo que se cumpla esta escritura a la fuerza, fuera del calendario de Yahweh, el creador de los cielos y la tierra y el verdadero Dios de Israel. Verso 12 otra vez, y levantará pendón a las naciones y juntará. ¿Quién va a juntar? Dios, hermano. No va a ser un pueblo o un gobierno malvado, un gobierno deshumanizado que mata a todos los que se opongan a él. No va a ser un gobierno político, hermano. Va a ser Dios mismo, dice. Y vuelvo a leer el verso 12. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Verso 13. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos, porque había problemas adentro del mismo Israel en el tiempo anterior. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. O sea, va a haber una unidad en Israel. Verso 14. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente y saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán y los hijos de Amón los obedecerán. O sea, todos los pueblos que sean enemigos de Israel vendrán a servirlos y a obedecerlos, pero
Este ya va a ser otro Israel, hermano. No es un Israel impío, no es un Israel secular, no es un Israel con un sionismo falso, y tampoco es en el tiempo de Dios. Dios mismo dice aquí en esta profecía por medio de Isaías que eso sucederá en aquel tiempo, en aquel tiempo, en aquel día. O sea, eso no ha venido, y eso va a ser después del juicio a Babilonia en Apocalipsis. Puede verlo, hermano. Verso 15. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo. Fíjese el énfasis que hace Dios. No son todos los judíos que son como la arena del mar, sino el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, fíjese bien, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Y bueno, con esto voy a terminar esta enseñanza, pero lo que quiero decir es que el sionismo de hoy está tratando de empujar las cosas a la fuerza y matando gente inocente que no tiene nada que ver, todo porque tienen la idea de que Dios les entregó esa tierra y que tiene que ser ya, en el calendario político de ellos. Pues les tengo otras noticias. No es así, sino que está profetizado que eso va a suceder después de un juicio a la bestia. Cuando este mundo, después de las 7 copas, quede esa tierra, hermano, va a quedar vacía. Dios no va a tener ningún problema para entregar a Israel lo que le pertenece, y Dios estará con su pueblo, con el remanente de Israel, que no es el remanente ahorita porque ellos están rechazando a Jesús. No puede haber prosperidad de Israel o paz en Jerusalén si están rechazando a Jesús. No se puede. Están ofendiendo lo mejor que Dios tenía y que dio a los hombres, rechazando al único mediador entre Dios y los hombres. Así no funcionan las cosas. Y aquellos cristianos que están apoyando ese gobierno secular de Israel, que están apoyando ese gobierno político, ese sionismo político, ese sionismo humano y carnal que no quiere nada con Dios, que no quiere fluir, están equivocados. Los cristianos deberían dejar de estar apoyando las muertes, y como me dijo la mujer aquella que le mencioné antes, ¿qué importa que maten a todos los palestinos? Hermano, ese es un cristianismo falso. Ese no es el corazón de Dios. Eso no tiene nada que ver con la moralidad más básica del corazón de Dios. Y espero de que esto haya traído cierta orientación en la vida de los oyentes. Les recuerdo que estoy poniendo unos videos que tienen cierta información que me pareció que sería bueno fuera escuchada por aquellos que han visto mis videos. Entre ellos está una entrevista que se le hizo a un rabino judío en donde él explica por qué hay muchos rabinos y muchos judíos que están en contra del gobierno de Netanyahu, el gobierno de Israel, el gobierno sionista, político y secular. Y ellos dicen que ellos no son parte de eso y que ellos no están de acuerdo con las matanzas que se están haciendo del pueblo palestino. Eso está en muchoscomojesus.com. También ya estoy tratando de poner un canal en rumble.com y en Odyssey ya estamos también. Esa información está en la primera página de muchoscomojesus.com. Que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en su corazón. Amén. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesus.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.